Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 93, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 957. Lacan. El estadio del espejo. Y la doctrina de acceso a lo simbólico. Junto a los fundamentos teóricos y metodológicos a los que se ha aludido en el capítulo anterior, las temáticas lacanianas que han tenido mayor resonancia son las que se refieren a la fase del espejo y la estructuración del sujeto a través del acceso al simbólico. La doctrina del estadio del espejo, propuesto por Lacan en el 14 Congreso Internacional de Psicoanálisis de Marienbad de 1936 y posteriormente reelaborada en el 16 Congreso Internacional de Zúrich en 1948, representan la primera aportación importante de nuestro autor a la psicología de lo profundo. Por estadio del espejo, Lacan entiende aquella frase de constitución del ser humano que se sitúa entre los 6 y los 18 meses, en la cual el niño está en un estado de inmadurez biológica y de incoordinación motriz. Anticipa con una imagen visiva la totalidad del propio cuerpo, tomando progresivamente conocimiento de sí mismo. Este proceso de captación visual de su propio cuerpo como totalidad unitaria, con toda la mímica y el atareamiento gozoso que lo acompaña, tiene lugar mediante una identificación del niño con su propio símil, la madre, otro niño, etc. O bien mediante la propia imagen especular, como indica el mismo nombre de la fase estudiada por nuestro autor. Parece que una imagen impactó a Lacan, indicándole este descubrimiento, la de una niña que desnuda delante de un espejo, se mira e indica con la mano su carencia fálica. El reconocimiento de sí mismo, en el cual culmina la experiencia del espejo, puede ser articulado y resumido en tres fases fundamentales. En primer lugar, el niño, acompañado por un adulto delante de un espejo, confunde la imagen reflejada con la realidad, intentando coger la imagen y mirar detrás del espejo. En segundo lugar, el niño comprende que el otro, que está en el espejo, es una imagen y no un ser real, por lo que ya no intenta cogerlo. Por fin, no solo entiende que el reflejo es una imagen, sino que esta imagen es la suya, distinta de la del adulto, con la cual lo confundía inicialmente. Paralelamente a este proceso de autorreconocimiento en el espejo, el niño mantiene, en relación con otro de su misma edad, una actitud típica de transitivismo identificatorio y narcisístico. El niño que ve caer a su compañero llora. El que pega dice que ha sido pegado. El niño que ve a un amigo lo imita. Que ve a un compañero tomar alguna cosa, trata de cogerla, empezando la disputa verbal. Es mío, no es tuyo, etc. Esto significa que todo el estado del espejo tiene lugar dentro de la dimensión de aquello que Lacan denomina lo imaginario y que él caracteriza como una relación dual de confusión entre sí y el otro, que sirve como duplicado fantasmagórico de sí. En efecto, es a través de la imagen de lo parecido que el sujeto, por un mecanismo de identificación, se relaciona consigo mismo. Es necesario comprender el estadio del espejo como una identificación en el pleno sentido que el análisis da a este término, o sea, como la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a este efecto de fase está ya indicada por el uso en la teoría del antiguo término de imago. El estadio del espejo, globalmente considerado, se configura por lo tanto como un primer boceto del yo, esto es, como un primer esbozo de subjetividad a través del imaginario. Su importancia, desde el punto de vista de Lacan, es doble. Ante todo, la experiencia subyacente en la fase del espejo representa un primer paso en la adquisición de una totalidad funcional de sí mismo. Parece, en efecto, que el niño, al principio, en virtud de su impotencia motriz, o sea, de su incompleta madurez neuromuscular, no tiene experiencia de su cuerpo como de una totalidad unitaria, sino que lo percibe roto y fragmentario, como lo atestigua el llamado fantasma del cuerpo disgregado,
presente por ejemplo en los sueños o en las psicosis esquizofrénicas. En segundo lugar, la experiencia subyacente en la fase del espejo está en la base del carácter imaginario del yo, constituido desde el principio como yo ideal y tronco de las identificaciones secundarias. Como tal, él abre el camino al futuro de ficciones y al destino enajenante del yo, obligado a vivir en virtud de una dialéctica ininterrumpida de identificaciones narcisísticas con imágenes exteriores. El estado du mirror, aún representando un primer embrión de subjetividad, se sitúa aún por entero en el interior del imaginario y de la relación dual. La formación de la subjetividad verdadera y propia tiene lugar mediante el simbólico, al cual se accede mediante el proceso del complejo de Edipo, que también en Lacan, como en Freud, tiende a configurarse utilizando una expresión de Laplace y Pontalis, como uno de los principales ejes de referencia de la teoría y de la psicología psicoanalítica. Lacan, en sus seminarios, articula la lúcida del Edipo en tres tiempos. El primer momento coincide con la relación dual madre-hijo, cuando el niño no desea solamente el contacto y los cuidados de la madre, sino que quiere ser todo para ella, o sea, la totalidad de aquello que le falta. El falo. En otras palabras, el niño vive como deseo del deseo de la madre, y para satisfacerlo se identifica con el objeto mismo de tal deseo, o sea, con el falo. El niño, además, en cuanto falo, desea dormir con ella, y basta con que la madre favorezca, aunque sea poco, satisfacer su actitud con este deseo para que el niño esté maduro para la perversión. Por lo cual se puede decir que en esta fase el niño, reconociéndose a través de una fusión no distinta con la madre y su deseo, no es un sujeto, sino una carencia, un nada, un cero. En segundo lugar, tenemos la intervención aguafiestas del padre, que priva al niño del objeto de su deseo y a la madre del objeto fálico a través de la doble imposición. No te acostarás con tu madre, dirigida al niño, y no reintegrarás tu producto, dirigida a la madre. El niño se encuentra en este modo ante la prohibición y encuentra la ley del padre, el cual, separando la pareja madre-hijo y prohibiendo su unión, pone en marcha una especie de castración simbólica del niño. De esta segunda etapa nace la tercera, la de la identificación con el padre. Esta última etapa supone para el niño acceder al nombre del padre, un término con el cual Lacan no entiende el padre real, sino la función del padre, o sea, aquella entidad simbólica de la cual el padre es sólo la encarnación contingente, que opera también en el caso de un padre ausente o muerto y que puede estar representada también por distintas figuras de parientes. Ahora, hasta que el niño reconozca la palabra del padre, necesita que la ley sea seguida por la madre. Identificándose con el padre, el niño acaba por ser el falo y se convierte en aquel que tiene el falo, asumiendo de este modo su propio rol masculino y dirigiéndose hacia la superación del complejo de Edipo. Viceversa, si la prohibición paterna no es reconocida por el niño o por la madre, el sujeto se sigue identificando con el falo y sometiendo a la madre. Obviamente, el proceso edípico presenta también una específica dinámica en femenino, que al principio coincide freudianamente con el masculino. En cuanto al deseo de ser el falo, es idéntico para los dos sexos, para después distinguirse de él solo a continuación en relación con la asunción del tener o del no tener el falo. En otros términos, como escribe Althusser, que ha sido amigo, paciente y estudioso de Lacan, el niño, cuando vive y resuelve la situación trágica y benéfica de la castración, acepta el hecho de no tener el mismo derecho que su padre, y en particular de no tener el derecho de su padre sobre la madre, que se revela entonces como dotada del intolerable estatuto de doble utilización, madre para el niño, esposa para el padre, pero aceptando no tener el mismo derecho que su padre, tiene la garantía de que un día lejano, cuando él también será adulto, tendrá el derecho que ahora le es negado a causa de su falta de medios. Tiene solamente un pequeño derecho, que se volverá grande si él mismo es capaz de hacerse grande, aceptando comer
toda la sopa. La niña, por su parte, cuando vive y asume la situación trágica y benéfica de la castración, acepta no tener el mismo derecho que su madre. Acepta, por lo tanto, doblemente no tener el mismo derecho falo que su padre, puesto que tampoco su madre lo tiene. No tiene el falo en cuanto mujer, porque es mujer, y acepta al mismo tiempo no tener el mismo derecho que su madre, o sea, no ser aún una mujer como su madre. Pero gana en compensación un pequeño derecho, el de ser una niña, y las promesas de un gran derecho, el pleno derecho de ser mujer cuando será adulta, si es capaz de hacerse grande aceptando la ley del orden humano. La resolución del Edipo coincide con la autoconstitución del sujeto, o sea, con su ingreso en el orden del símbolo, del lenguaje y de la civilización. En efecto, con la aceptación de la prohibición paterna, el individuo entra, de derecho, en la constelación familiar y se convierte en miembro reconocido de la sociedad, transformándose de pequeño animal engendrado por un hombre y una mujer en un auténtico ser humano. Paralelamente, el niño adquiere pleno uso del lenguaje que le proporciona, ante todo, la categoría gramatical de la propia individualidad, categoría que él adquiere progresivamente en cuanto al principio se limita a indicarse a sí mismo utilizando el nombre seguido del verbo en tercera persona del singular. Solo a continuación consigue hablar de sí mismo como yo, conjugando el verbo en la misma persona. En sincronía con gran parte de la cultura actual, Lacan repite, pues, y se esfuerza en demostrar psicoanalíticamente, que el hombre se hace solo en virtud de su entrada en el orden simbólico de la lengua y de la sociedad. Por lo demás, palabra y ley, discurso y norma resultan estrechamente conectados. En cuanto a aquello que pertenece a la sociedad, tabús, creencias, etc., aparece como lingüísticamente expresado y aquello que pertenece al lenguaje aparece como socialmente significante. A su vez, lenguaje y sociedad presuponen ambos el símbolo. El hombre habla, pero es el símbolo lo que lo ha hecho hombre. Pero el acceso al símbolo, como hemos visto, tiene lugar a través del Edipo. En consecuencia, Lacan, de acuerdo con Levi Strauss, ve en la prohibición edípica, que se especifica en la prohibición del incesto y en la exogamia, la condición misma de la vida social y del orden simbólico sobre el cual se rige. La ley primordial es, por lo tanto, la que, regulando la alianza, superpone el reino de la cultura al reino de la naturaleza, a merced de la ley del emparejamiento. Es en el nombre del Padre que debemos reconocer el soporte de la función simbólica, que desde el principio de los tiempos históricos identifica la propia persona con la figura de la ley. En conclusión, la familia, en cuanto a estructura simbólica, manifiesta una superación de las leyes naturales de la reproducción instaurando la cultura. Y no solo esto, sino que ella, por sí sola, permite a cada uno conocer quién es, y en una promiscuidad total, nadie podría ser llamado padre, hijo o hermana, y por lo tanto no podría tampoco situarse y reconocer a los otros en el lugar particular que ocupan. En este sentido, el nombre, como elemento que vehicula las relaciones de proximidad, es una prueba de reconocimiento recíproco entre los individuos. Hasta ahora hemos hablado del imaginario y del simbólico y de sus mutuas relaciones, sobreentendiendo una especie de estructuración diádica del sujeto. En realidad, conviene recordar que Lacan razona siempre dentro de un sistema triádico. Él habla en efecto de tres registros en los que se estructura el campo psicoanalítico: el imaginario, el simbólico y el real. Registros que están en la base del estudio sobre la carta robada, con los cuales comienzan los escritos y de los que él, también en los seminarios, reivindica el rol psicoanalítico decisivo. Sin estos tres sistemas de referencia, es imposible entender nada de la técnica y de la experiencia freudiana. La existencia de un triple registro psicoanalítico no excluye, sin embargo, la ya mencionada preeminencia y centralidad del símbolo, en cuanto tanto el imaginario como el real, en sus distintos matices y acepciones, están sometidos ambos a aquello que nuestro autor llama la toma del simbólico, o sea, la omnipresencia de la función simbólica. En efecto, escribe Lacan, este real no tenemos ningún otro medio de aprenderlo.
en todos sus planos y no solo en el del conocimiento, sino es gracias a la mediación del simbólico. A su vez, las imágenes están ya sujetas a un simbolismo inconsciente, y ninguna formación imaginaria es específica, ninguna es determinante en estructura y en la dinámica de un proceso. Estamos condenados a perder una y otra cuando, con la esperanza de llegar mejor al meollo, nos queremos despreocupar de la articulación simbólica, descubierta por Freud al mismo tiempo que el inconsciente y que en efecto le es consubstancial. En su referencia metódica al Edipo, él nos significa precisamente la necesidad de tal articulación. Tanto es así que el mismo momento del imaginario preedípico en el cual el niño vive su relación inmediata con un ser humano, la madre, sin reconocerla prácticamente como relación simbólica, como en efecto es relación de un niño humano con una madre humana, está señalado y estructurado en su dialéctica por la dialéctica misma del orden simbólico, o sea, del orden humano, de la normativa humana. Allá donde una lectura superficial o condicionada de Freud no veía más que una infancia feliz y sin ley, Lacan muestra la eficacia del orden, de la ley que desde el principio está a la espera del nacimiento del hombre a partir de todo pequeño y se apodera de él desde su primer lloro para asignarle un puesto y un rol. En resumidas cuentas, un destino forzoso.